La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Estimados televidentes de este su programa, La Voz de Israel, tengan ustedes muy buenos días. La que le habla la hermana Ana María Ortiz Martínez, en el cual en esta mañana vamos a enfocar un texto o un párrafo de las Sagradas Escrituras en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces vamos a estudiar cuál es esa verdad de Dios. Tema muy importante porque vemos en este mundo todo decir tener la verdad, pero conforme a las Escrituras iremos analizando punto a punto referente lo que Dios determina sus verdades. Y para esto veamos la primera verdad con respecto a Dios. Y viene a ser el Padre, es la verdad. Libro del profeta Jeremías, en el capítulo 10, versículo 10. Mas Jehová Dios es la verdad, Dios vivo, Rey eterno, que a su indignación la gente no puede resistir su ira. Entonces estamos viendo que la primera verdad había sido Jehová de los ejércitos, el Padre. ¿Cuál será la segunda verdad? Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nuevo Testamento en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Y decía nuestro Señor Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Segunda verdad referente a Dios, su Hijo. Porque el Padre y el Hijo, una misma cosa, como vuelvo a decir, en entendimiento, en enseñanza, en sentimiento, Padre e Hijo. ¿Y cuál será ahora la tercera verdad? Por eso, nuestro Señor Jesucristo, en el libro de 1 Juan, capítulo 5, versículo 6, Jesucristo no solamente vino por agua y sangre, y no solamente dice por agua y sangre, sino por el Espíritu que da testimonio, y el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo da testimonio, todo concerniente a lo que es de Dios. Por eso, la tercera verdad es que el Espíritu Santo es la verdad. Y este Espíritu Santo tenía pues una gran facultad en este tiempo, para toda la humanidad. Por medio del Espíritu Santo vamos a reconocer lo bueno y lo malo. Entonces vamos a entrar a la cuarta verdad. El Padre y el Hijo hicieron una obra grande a favor del hombre. ¿Cuál será la obra que hizo? Libro de Salmos, capítulo 111, versículo 7. Las obras de sus manos son verdad y juicio, y fieles son todos sus mandamientos. Entonces, ¿cuál es la obra que ha hecho Jehová el Hijo? Los mandamientos. Esa es la verdad de Dios. Por eso va a testificar de nuevo en el libro de Salmos, capítulo 119, versículos 151 y versículo 142. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Sigue recalcándonos que el mandamiento es la verdad de Dios, porque esa es la obra que ha dado Dios para bien del hombre. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Esta ley real es la verdad de Dios. Entonces estamos ya viendo y escuchando las 4 verdades fundamentales de parte de Dios. Y esto, estimados televidentes, es importante conocer. Quizás nosotros hemos desconocido de este punto fundamental. ¿Por qué? Por eso hay un texto en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Punto crucial. Teníamos que conocer la verdad de Dios, que son los mandamientos, la ley de Dios.
¿Para qué dice? Para ser libres. Por eso digo, punto crucial, porque mucho hablamos de la verdad, pero no sabemos cuál era la esencia de la verdad de parte de Dios. Entonces nos está dando a entender que la verdad son los mandamientos. Y esto queríamos que conociéramos todos. ¿Para qué dice? Para ser libres. Hay un texto, libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25. El que oyere atentamente a esta perfecta ley de la libertad, que dice, el que oye a esta ley, ¿no? Que es de la libertad, ahí está, por medio de la ley, la liberación. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, el tal será bienaventurado en su hecho. Por eso el libro de San Juan 8:32 nos dice, conoce esta verdad para que seas libre. Entonces estamos entendiendo que la libertad viene por la ley de Dios. Esto es importante, cada uno de nosotros, que si no lo hemos sabido, de aquí busquemos dónde está esta ley de Dios. ¿Y de qué nos va a liberar? Libro de Romanos, capítulo 8, capítulo 6, versículos 18 y versículo 22, nos va a dar la respuesta. Y seremos libres del pecado para ser siervos de Dios y para tener así la santificación y la vida eterna. Puntos muy importantes. ¿De qué nos vamos a libertar? Dice, del pecado. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6, versículos 18 y versículo 22, vamos a ser libres del pecado. Para ser siervos de Dios y tener por fruto la santificación y la vida eterna. Son puntos puntuales que nosotros como religiosos debemos ir entendiendo ya. Ahora, esta verdad de Dios, ¿dónde se encontraba? En los cielos. Cuando hablo de la verdad de Dios, estamos hablando de los mandamientos, la palabra de Dios, la ley de Dios es una sola. Por eso en el libro de Salmos, capítulo 57, versículo 3, Él enviará, dice, desde los cielos y me salvará. ¿Qué cosa va a enviar? Misericordia y verdad. ¿De dónde va a enviar? De los cielos. Porque esta palabra, este mandamiento, esta verdad de Dios, que es una sola, está en los cielos. La original. Por eso hemos estado viendo ya en programas anteriores que esto fue enviado pues por nuestro Señor Jesús. Esta es la enseñanza que Dios da. Por eso esta verdad estaba en los cielos. Y es enviado, dice. ¿Y a dónde va a ser enviado? Es importante saber. ¿En qué tribus, en qué congregación, en qué pueblo tenía que hacer conocer esta verdad? Dios establece solamente uno su pueblo. Por eso, libro de Salmos, capítulo 98, versículo 3. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para la casa de Israel. Entonces está dándonos ya el lineamiento que es a la casa de Israel, a la congregación de Jehová. Primera de Crónicas 28:8. Israel, congregación de Jehová. Porque aquí están las leyes, el estatuto y los derechos de Dios. Entonces, esta verdad que ha venido a los cielos, porque esta es la palabra que está, como dice Salmo 119:89. Esta palabra dice, permanece para siempre en los cielos. Por eso la original está arriba. Ahora trae pues aquel consolador para enseñanza de todos, para la liberación de todos, un traslado del original a cada uno de nosotros. Por eso todo esto era importante uno conocer. Ya no podemos ser engañados, porque las verdades de Dios están testificadas en las Escrituras. Uno de los profetas también aclara referente a esto. Libro de Oseas, capítulo 5, versículo 9. Casi en el último párrafo dice, yo hice conocer
La verdad en las tribus de Israel. Sigue aclarando. En ese su pueblo. No da a otra denominación, sino al pueblo de Israel. Hace conocer la verdad de Dios. Todo esto es importante a cada uno de nosotros ir ya conociendo estas verdades de Dios. Por eso decía, de generación en generación es tu verdad. De generación en generación, para siempre jamás. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 90. Esta verdad pasará, como digo ahora, también a la cuarta generación, la misma verdad de Dios. Bien, estimados oyentes, es importante también hacer un corte comercial y estaremos regresando con este precioso tema.